Vamos iniciando con la clase número 3 del curso de Fundamentos de Programación con Python, con entrada y salida de datos, lo que equivalentemente vendría siendo en el lenguaje de programación Python input y print. Vamos a utilizar la función input. Hay que destacar que las funciones en Python o en cualquier lenguaje se basan en las funciones matemáticas, en las que éstas reciben un valor y te devuelven otro valor. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que puede haber muchos tipos de funciones. Puede haber funciones que no reciben ningún valor y sí devuelven un valor, como funciones que, por ejemplo, reciben tres valores y te devuelven un valor, o funciones que reciben cuatro valores y te devuelven otros cuatro valores. Entonces, todo dependerá de la función. Pero lo que hay que tener, la idea general que hay que tener en la cabeza es que las funciones reciben uno o más valores y te devuelven uno o más valores. En este caso, esta función, eh, vamos a ingresarle como argumento, ingrese un saludo. Bueno, esta función me va a devolver un valor. Ese valor lo podemos guardar en una variable para luego utilizar esta variable, pero no necesariamente es así. Simplemente eh, podemos, ejecutar esta línea de código, esta función, y aunque me devuelva ese valor, me devuelva un valor, no podemos necesariamente guardarlo en una variable. Pero a la final esto no tiene mucha utilidad, pero es posible. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y el, se termina porque no estamos haciendo nada más que pedir por pantalla. La cuestión es que no me va a dar ningún error, pero no se va a estar guardando el valor que me devuelve en una variable, no se va a estar almacenando y por lo tanto no podemos utilizarla después para, por ejemplo, para, para hacer cualquier cosa después con ese valor. Vamos a guardarle en una variable, vamos a decir saludo igual a lo que ya tenemos aquí y vamos a utilizar la función print para imprimir por pantalla. Hay que decir que imprimir por pantalla o entrar por pantalla datos o recibir por pantalla datos es lo mismo que decir entrar por la consola datos y sacar por la consola los datos o imprimir por la consola los datos. En realidad eso de imprimir pantalla no es más que imprimir por la consola. Esto de aquí es la consola. En este caso sería, o sea, lo veríamos así. Pero si ejecutásemos en, en nuestra PC, sería la CMD o la consola. Y bueno, en este caso tendríamos que entrar datos por la consola y lo que se imprime también sería por la consola. Vamos a imprimir el saludo, hola, y se imprime el saludo. Vamos a un ejemplo número 2. Ejemplo 2. Vamos a pedir dos números. Número 1, input, ingrese un número. Y número 2, input, ingrese un segundo número. Y esto de aquí lo vamos a imprimir. Eh, número 1, coma, número 2. Hay que poner la coma ya que son dos variables. No nos va a dar error si, por ejemplo, simplemente ponemos número 1, espacio número 2, nos está dando error. Aquí lo que hay que hacer es poner la coma y ya se solucionaría. Vamos por el momento a comentar estas líneas de arriba.
para que solo se ejecute esto que tenemos aquí. Ingrese un número, vamos a ponerle 5, ingrese un segundo número, 7, y como vemos se ha impreso el 5 y el 7. Se han imprimido los dos números. Bueno, va a haber este espacio como vemos, ya que siempre cuando imprimimos dos valores, se va a generar ese espacio. Por ejemplo, si hubiéramos pedido un número 3 igual input, ingrese un tercer número, y hacemos, por ejemplo, no tiene nada que ver con el espacio que dejemos aquí. No tiene relación, como ya lo vamos a ver. Ingresa un número 1, segundo número 2 y un tercer número 3, y se imprimen 1, 2 y 3. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a poner ingrese, no, disculpen, si ingrese su nombre, y vamos a guardar ese valor con una variable nombre. Vamos a imprimir en pantalla el nombre, pero le vamos a poner, para que imprima en pantalla, el nombre del que escribió es, y vamos a poner coma y le pasamos la variable. Vamos a comentar el código que está acá arriba por el momento, para que solo se ejecute el código que tenemos al final. Ingrese su nombre, Daniel, y lo que me imprime es que el nombre del que escribió es Daniel. Como vemos, aquí está el espacio que decía, que siempre va a generar este espacio, pero es normal. El nombre del que escribió es Daniel. Ahora vamos con un ejemplo número 4. Vamos a simplemente imprimir en pantalla print 1,2,3,4, 5. No es necesario que le pasemos variables, simplemente le podemos pasar números, cadenas de texto o booleanos. Vamos a imprimir esto, vamos a comentar el código que está arriba para que no interfiera, solo se ejecute esta línea de código, y como vemos se imprime 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a comentar y vamos a poner un ejemplo número 5 con print igual, y vamos a poner una cadena de texto. Hola, es una cadena de prueba, coma, vamos a ponerle un número, y coma, vamos a ponerle un valor booleano. Siempre se separa por coma. Vamos a imprimir y se imprime, es una cadena de prueba, el número 2 y true. Entonces ya con esto hemos acabado la entrada y salida de datos, y vamos al siguiente tema, que sería el intérprete de Python. Si desmarcamos todas las líneas de código que hemos puesto, en nuestro caso Python es un lenguaje intérprete.
hay dos tipos de lenguaje, los lenguajes interpretados o los lenguajes compilados. Pero en nuestro caso, que es Python, este es un lenguaje intérprete. ¿Qué va a hacer de fondo? De fondo lo que va a hacer es leer línea por línea, interpretar o traducir esa línea a código binario y ejecutarla. Entonces lo que vamos a estar viendo es que se va a ejecutar de arriba hacia abajo, línea por línea. Y es lo que estamos viendo ahorita. Se ejecutó esta línea de ingresar un saludo, el input. Bueno, ingresamos el saludo, de ahí se ejecuta la siguiente línea que imprime, de ahí viene esta línea que está acá y así sucesivamente. Vamos a terminar con el programa, por ejemplo, ingrese un número 1, ingrese un segundo número 2, tercer número 4 y se imprime. Ingrese su nombre, Daniel, y ha acabado el programa. Continuando con la clase, tenemos que ver la conversión de datos de tipos de datos. Lo que hay que recalcar aquí es que, bueno, tenemos que recordar los tipos de datos, que serían enteros o también llamados int, flotantes o llamados float, cadenas o str o también llamadas string, booleanos o también llamadas bool. Entonces, en materia de conversión de tipos de datos, lo único que podemos hacer es convertir cadenas a números o números a cadenas, nada más. Y solo si es posible. Es decir, en este caso, un número, sea entero o flotante, siempre va a ser posible transformarlo a una cadena. Pero una cadena no siempre va a ser posible transformarlo a un número. Ejemplo, ponemos una cadena igual a 2. En este caso ya saben que una cadena es lo que sea que podemos escribir con el teclado. Vamos a convertirlo, lo hacemos utilizando la función. Vamos a convertirlo a un entero, ya que es un entero. Utilizamos la función int. Des en cuenta que es bastante fácil de recordar, ya que un entero también es llamado int. Entonces utilizamos la función int y pasamos como argumento cadena. Y estaría listo. Vamos, como vemos, no da ningún error. Si quieren, lo podemos imprimir. Por el momento vamos a comentar el código que tenemos arriba para que no se ejecute. Una forma de comentar el código es utilizando 3 comillas y otras 3 comillas hasta donde queramos llegar. Es una forma de comentar el código en grandes porciones, no como el numeral que solo comentaba la línea como tal. Vamos a hacer otro ejemplo transformando un número a una cadena. Vamos a escribir número 5 y lo transformaremos a cadena con la función str. Tiene mucho sentido ya que bueno, a las cadenas también se lo conoce como string o str. Entonces ya con eso ya podríamos guardarnos fácilmente en nuestra cabeza cómo convertir los tipos de datos. Ahora vamos a imprimir y vamos a pasarle la cadenita. Se va a ejecutar esto primero, o sea, línea por línea, y luego se ejecuta todas estas líneas que están acá abajo. Como vemos, se ejecutó y imprimió el 5. Algo que fuera erróneo sería tratar de transformar una cadena en la que esa cadena no sea un número, sino sea algo como hola, ¿cómo estás? O un mensaje, tratarle de transformar a un número. Por ejemplo, vamos a escribir la cadena hola,
¿cómo estás? Y tratar de transformarla a un número int, por ejemplo. O bueno, pongamos float, ya que no la hemos utilizado. E imprimamos en pantalla. Ya sabemos que aquí hay un error, pero vamos a ver qué sucede. Darnos cuenta de algo, y es que como no fue un error de sintaxis, un error de escritura, el lenguaje de programación no se dio cuenta hasta que ejecutó la línea, ya que recordemos que el proceso es de que el lenguaje lee todo el código en busca de errores de sintaxis, interpreta o traduce cada línea a código binario y luego la va ejecutando por el mismo tiempo. Traduce y ejecuta. Traduce esta línea y la ejecuta, y así sucesivamente. Y eso fue lo que estuvo haciendo, hasta que llegó esta línea en la que se dio cuenta que había un error.